Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta clase número 10, ya casi cerrando el año. Vamos a dividir la clase en dos, vamos a hacer dos Zoom y vamos a trabajar en el primero, en lo que ustedes tenían que investigar, que era, y vamos a tratar de, entre todos, en esta mecánica de construir conocimiento, qué es el neoliberalismo. En la segunda parte de la clase vamos a ver los orígenes del movimiento piquetero en la Argentina. Así que, ¿quieren contarme qué investigaron sobre qué es el neoliberalismo? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, yo investigo un poco. A ver. Bueno, dice así. El neoliberalismo en Argentina. Liberalización, desregularización. Los partidarios y políticas neoliberales defienden la liberalización o desregularización para el comercio como para las inversiones por considerarlas positivas para el crecimiento económico. Bueno, y después unas ciertas características del neoliberalismo, bueno, me apareció lo del 2001. A ver, importante. Bueno, primer punto, extranjerización de la economía, endeudamiento insostenible, default, desempleo, pobreza, indigencia, inseguridad. Por otro lado, 17 monedas provinciales, trueque como alternativa al mercado, sector bancario paralizado por el corralito y el corralón, al borde de otra hiperinflación, y planteos de salvataje internacional conducido por el FMI. Perfecto. Eso es, digamos, una definición de neoliberalismo hasta ahora, y ahora van a participar el resto. Tiene como característica la desregulación y la liberalización. Desregulación en el sentido de que el Estado no intervenga en aquellas cuestiones que, según esta teoría, en las cuestiones que el mercado puede manejar. ¿Qué entendemos por mercado? Porque también es algo que hay que tener claro. El mercado, ¿cómo? El financiero. Claro, es el sector financiero, es el sector del poder económico, son los agroexportadores, bueno, una cantidad de personas individuales, personas físicas o jurídicas, que tienen, digamos, en su poder muchos factores de producción. Entonces, lo que plantea el neoliberalismo, hasta lo que estamos viendo ahora, es precisamente la desregulación, que no haya ningún tipo de intervención del Estado. Y la liberalización va de la mano de eso. Ahora, y digamos, recién, no me acuerdo quién fue que habló, ¿Betiana? ¿Fue? Sí, yo. Bueno, algunas de las características del 2001, que creo que todos los que estamos presentes las fuimos viviendo, que son las consecuencias de la aplicación de un modelo neoliberal. ¿Alguien más investigó? Yo fui la que puse lo de Carlos Menem. En realidad todo empezó cuando fue en la época militar, que ellos no lo podían implementar mucho, pero digamos, se implementó con el gobierno de Carlos Menem, cuando empezó a privatizar las empresas, dio beneficios a los empresarios, cobrándoles menos impuestos, bueno, un montón de cosas más, ¿no? Que surgieron desde a partir de ese. Tuvo dos mandatos encima. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Y el segundo mandato con el 51% de los votos, ¿no? Lo que es más paradójico. Sí, pero bueno. sí. Pero está bien, digamos, eso que vos decís va en sintonía con esto de la desregulación y darle beneficios al poder económico o al mercado. Claro. ¿Alguien más investigó algo que quiera aportar? Más o menos lo que las chicas ya dijeron. También se priorizó en ese caso
el pago a la deuda externa, y para intentar pagar la deuda externa se aumentaron los impuestos, el impuesto al consumo, hubo leyes o medidas que se tomaron como para paliar eso, y lo que más se hizo fue ahondar esa crisis que ya venía surgiendo hasta terminar en lo que terminó. Sí, porque es verdad que, exacto, es verdad que la Argentina sufrió, sufrió no porque lo estoy caracterizando, digamos, tuvo por lo menos 4 experiencias neoliberales. 2 en dictadura, allá por 1958, que es cuando Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional, y por Argentina se crea lo que hoy estamos escuchando en muchos medios, el famoso Club de París, por la deuda que habían tomado, que tomó la dictadura de 1950, que derrocó a Frondizi. Los países que prestaron, los hermanos que prestaron, fundaron un club que se llamó el Club de París, para cobrar a la Argentina. Después, por supuesto, siguieron prestando o, digamos, interviniendo en otras naciones. La segunda ola neoliberal, desde el punto de vista, porque esto hay que decirlo muy claramente, está referenciado claramente al modelo económico, que trae consecuencias. Recién nos contaban algunas de las consecuencias de la salida, digamos, de la tercera ola neoliberal, que fue la del gobierno de Menem y su sucesor de la Rúa. Y en la dictadura hubo otras consecuencias, ¿no? Tenemos 30.000 detenidos desaparecidos, robo de bebés, bueno, crisis económica, por supuesto, una guerra en el medio. Y bueno, y la cuarta ola neoliberal, digamos, estuvo hasta hace muy poquito. Y hoy el mundo se está debatiendo en ese tema. Si vemos un poco la realidad, me quiero ir de Argentina y de esta época, pero vayámonos a Brasil, la confrontación entre Lula da Silva y Bolsonaro era justamente la aplicación de 2 modelos. Uno, el neoliberalismo bien puro, y el otro, un modelo que podríamos llamar socialdemócrata, ¿no? Que después en otro momento vamos a ver eso. Voy a compartir la pantalla. ¿Alguien quiere agregar algo más? Mientras tanto voy compartiendo la pantalla. Profesor. Estoy en clase, ¿no? ¿Cómo? Yo soy media complicada para esto, no entiendo. Sí, estamos en clase. Estamos grabando. Bueno, gracias. No, yo no encontraba el micrófono, entonces Ahí está. no escuché nada. No escuché nada de lo que dijiste al principio. Bueno, después lo ves en el video. Espérate que Dale. algo está pasando acá. Bueno, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con ir un poco más a fondo. Cuando ustedes me dicen si ya lo ven en la pantalla. Sí. Se ve borroneado. ¿Muy borroneado? Ahora sí. No, bueno, ahora está bien. Entonces, lo primero que tenemos que definir qué es, digamos, la ideología económica. Y la ideología económica, digamos, son corrientes de pensamiento económico que expresan la mirada, la perspectiva sobre la forma que debería funcionar la economía, siempre con un fin determinado. Y a grandes rasgos, en el mundo moderno, digamos, a partir del siglo XX, hubo 2 grandes modelos económicos que respondían a 2 ideologías, que tienen que ver con el liberalismo y que tienen que ver con el marxismo. Cada una con... Les pido que cierren los micrófonos, por favor. El liberalismo y el marxismo, con variantes distintas, que se fueron dando a lo largo del tiempo, y que lo vimos en el cuatrimestre pasado, en Problemática Social Contemporánea, en el momento más importante de estas 2 corrientes políticas, económicas, pero también políticas, que fue durante la Guerra Fría. De hecho, cuando termina la Guerra Fría, cae el muro de Berlín, desaparece el marxismo como doctrina política y económica, y el mundo, casi en su totalidad, empieza a ser manejado desde el punto de vista económico por el liberalismo, por el capitalismo. Por eso hoy se hablaba de la
de la desregulación y de la liberalización. El liberalismo es sinónimo de capitalismo. Bueno, básicamente, muy cortito, ustedes fíjense que son 4 renglones, pero es una definición muy corta, ¿no? El liberalismo se fundamenta en la idea de que todas las actividades económicas deben ser lo más libre posible de intervenciones estatales, algo de lo que ustedes ya me contaron, y que al mercado se le debe permitir alcanzar un punto de autorregulación a través de la libre competencia. Traduzcamos esto. Se supone que si el Estado no interviene y hay competencia, el mercado se va regulando. Por ejemplo, si hay mucha oferta de leche, de distintas marcas de leches, hay competencia y lo que sucede entonces es que al haber muchos clientes y al haber mucha oferta, la regulación se da, en teoría, se da por sí misma, porque las empresas van a tratar de bajar los precios para ser los que, digamos, para tener la mayor cantidad de ventas. Esta idea del liberalismo arranca con Adam Smith allá por el 1750 y pico. Y después fue evolucionando, ¿no? Bueno, el marxismo aspira a una sociedad donde se eliminen las clases sociales, no haya ricos ni pobres, de manera que no existan personas con mayores privilegios que otras. Plantea que toda la economía se planifique desde un ente central, desde el Estado. El liberalismo nos dice que el Estado no se tiene que meter, que el mercado se regula solo. El marxismo nos dice que la economía debe ser planificada desde un eje central, que es el Estado, desde donde se va a determinar cuánto producir y a qué precio vender. No admite pluralismo político, sino en general esto, ¿no? Un gobierno de un solo partido, de un partido único, que lleve a cabo reformas hacia un modelo comunista. Propone, y esto es importante, la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción, no de la propiedad privada en el sentido de te quitan la casa, te quitan el auto, sino la propiedad privada de los medios de producción, y de ese modo, sostiene la teoría, se evitaría la explotación del proletariado. Proletariado significa del pueblo. Son 2 teorías hermosas, son 2 teorías que, en teoría, digamos, ¿qué mejor sería, digamos, cómo no estar de acuerdo que el libre mercado va a permitir la regulación de los precios, por ejemplo? ¿Cómo no estar de acuerdo que haya alguien que planifique qué producir y a qué precio venderlo, si esto va en beneficio de la sociedad? En la práctica, son 2 modelos que no dieron resultado. Mejor dicho, el que no ha dado resultado directamente es el comunismo, el marxismo, que de hecho hoy solo está presente en 2 o 3 países, y ni siquiera en forma pura, digamos, ¿no? ¿Cómo le va, doña Mirta? Uno podría pensar en Cuba, podría pensar en Corea del Norte, podría pensar en China, fronteras para adentro, pero China es una rara evolución, porque tiene una política económica de sus habitantes de corte marxista, pero es absolutamente liberal en lo que hace a su relación con el mundo. De hecho, habrán escuchado el famoso Camino de la Seda, que es el acuerdo de China con 140 o 150 países, de lo que está Argentina, donde China se asocia para determinado producto. O sea, son comunistas para adentro, liberales para afuera. La pregunta que uno se tiene que hacer es, como reflexión, que en el mundo ideal, en una sociedad ideal, con empresarios ideales, en el mundo, digo, el capitalismo sería la mejor opción. ¿Por qué? Porque la libre competencia hace que los precios bajen. Mirta quiere entrar y no puede, ya entró. Cuando, chicos, el que tenga el micrófono abierto, les pido que lo mutee. ¿Qué pasa cuando vos vas acá en Uruguay, en Venezuela, en Francia, donde quieras, a un supermercado y toda la línea de productos lácteos, por ejemplo, son de 1 o 2 empresas?
Lo que pasa acá, que tienen una empresa, casi todas las marcas, y si no tiene derivado, pero es siempre la misma empresa. Bueno, por eso Como digo, pasa con Cenísima, con Ledesma, con varias 31, marcas. 438, 354. a ver, escucho un montón de voces, digo, los que quieran participar, como hizo recién Florencia, está bárbaro, pero el resto, por favor, mutense, porque los comentarios no nos permiten escuchar. María, es tu micrófono que está abierto. Ahí está. Ahora sí. Claro, lo vemos claramente, ¿no? Digamos, 2 empresas manejan la totalidad en Argentina hoy. En 2 empresas se concentra la producción del aceite, en 3 empresas se concentra la producción de la leche. Entonces, vivimos en un sistema capitalista, pero algunos dogmas del capitalismo, del liberalismo, no se cumplen, porque no hay libre competencia. Bueno, pero no es motivo de analizar esto hoy, sino que tenemos que tener claro, para poder entender qué es el neoliberalismo, tuvimos que charlar un poquito sobre qué es el liberalismo, qué es el capitalismo y qué es el marxismo. Vuelvo a compartir pantalla. Y ahora sí. Y en esto les quiero dejar claro que este material que estamos viendo, ustedes me dicen si lo ven. Sí. ¿Sí? No se refiere no se refiere en absoluto o no se refiere en puntual a ningún país determinado. Estamos hablando de el eje conceptual de qué es el neoliberalismo. Y es una teoría, de vuelta, sobre las prácticas político y económicas que surge a mediados del siglo XX con base en el liberalismo, lo que dijimos antes, ¿no? Libre mercado y que el Estado trate de no meterse demasiado porque lo que va a pasar, lo que normalmente pasaría y pasaba a mediados del siglo pasado, es que el mismo mercado se iba autorregulando. Para comprender en qué consiste, en qué medida se distingue, vamos a ver algunas características del neoliberalismo a nivel mundial. Hay que decir, esto no lo puse en el material, que el neoliberalismo como doctrina económica surge en Estados Unidos, pero no para aplicarlo dentro de las fronteras de Estados Unidos. Surge en Estados Unidos en lo que se conoce como los Chicago Boys, los chicos de Chicago, la escuela de Chicago, y empieza a experimentarse en Chile. Y el primer paso para aplicar este modelo económico neoliberal, esta primera experiencia de neoliberalismo, estamos hablando del año 1972-1973, es el derrocamiento del presidente de Chile y la instauración de una dictadura. Bueno, dicho esto, digamos, de dónde surge, quién lo pensó, cuáles son algunas características del neoliberalismo. Propiedad privada, libre mercado, libre comercio. Ya desapareció el comunismo, que no estaba de acuerdo con la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Entonces dice, ¿qué es esto de la propiedad privada, libre mercado y libre comercio? Absolutiza, quiere decir, pone como así, como en un valor supremo, el crecimiento económico al convertirlo en un objetivo en sí mismo. ¿Por qué esta aclaración? Y hay que explicarla. Porque el crecimiento económico, desde el sentido común uno diría, tiene que ver con que la gente viva mejor, que la gente pueda tener trabajo. Bueno, el neoliberalismo como filosofía aplicado en cualquier país del mundo pone como prioridad principal el crecimiento económico y lo convierte en un objetivo en sí mismo. El objetivo es ganar plata. Digo, para entender de lo que estamos hablando. Hay un señor que se llama Elon Musk, perdonen mi inglés que no es muy bueno, que compró Twitter por 42.000 millones de dólares. Casi la deuda que tenemos con el Fondo Monetario. Bueno, esa persona no está pensando en cómo mejorar la calidad de vida. Es un empresario privado y convirtió, desde la filosofía neoliberal, a su crecimiento económico como un objetivo prioritario.
La otra cuestión, cualquier acotación, duda, pregunta, desacuerdo, me interrumpe, porque no lo estoy viendo por esto de compartir pantalla. El otro es que se replantea el papel del Estado. Entonces el neoliberalismo, el único papel que le asigna al Estado en la economía es crear, como hoy se dijo, las leyes, el marco jurídico que favorezcan al mercado, solamente. Pretende limitarlo al propósito de crecimiento del privado. O sea, el Estado no se tiene que... Ajá, Todo para ello. ¿puedo opinar? Como si fuera el país una gran empresa. El país es una empresa... Pero se favorecen unos pocos y Exacto. se empobrecen unos cuantos. Sí, eso es como consecuencia. Los que defienden el neoliberalismo dicen que no es así. Por eso hoy yo no estoy calificando, estoy describiendo las características. Sí, digamos, yo entiendo perfectamente, pero... No, pero digo, esto que estoy planteando está sacado de un manual escrito por un neoliberal, digamos. Entonces, el papel del Estado es simplemente crear el marco regulatorio, las leyes necesarias para que el mercado pueda manejar tranquilamente la economía. Después lo que pase como consecuencia, bueno, hoy nos contaron qué pasó en el 2001. Esa es otra cuestión. Libre mercado, la otra característica. El neoliberalismo considera que el libre mercado es el único capaz de garantizar la más adecuada asignación de recursos en función del crecimiento económico. Desde este punto de vista, la única forma que el mercado se regule a sí mismo es a través de la libre competencia. ¿Vamos de vuelta? El libre mercado, primero, un Estado chiquitito, que no se meta, el mercado regula, y entonces el único capaz de garantizar el adecuado reparto de recursos en ese crecimiento económico es el libre mercado, es el mercado. La única forma que el mercado se regule a sí mismo es a través de la libre competencia. Después vamos a ir analizando esto a ver cómo se traduce en la práctica, ¿no? Pero en principio lo estamos definiendo. Otra característica del neoliberalismo, nos quedan 10 minutos, otra característica del neoliberalismo que arranca, insisto, allá por los 70, el mundo venía de lo que se conocía como el estado de bienestar, postula la privatización de las empresas estatales. Ustedes son muy jóvenes, pero Argentina tuvo una empresa estatal de telecomunicaciones llamada Entel. Argentina tenía gas del Estado. Ay, yo me acuerdo. Yo me acuerdo, che, se me cayó. Pero sí, me acuerdo. Bueno, por eso digo. Entonces, estaba Segba también. Estaba Segba en... Sí. ¿Dónde estaba Segba? A ver si se acuerdan. No me acuerdo. Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires. Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires. Bueno, todo eso en las distintas, acá en la Argentina por lo menos, en las distintas expresiones neoliberales, y nosotros para analizar esto, y para no meternos en la coyuntura del presente, vamos a irnos a la década del 90, al menemismo, pudieron implementar las políticas de libre mercado, las políticas neoliberales, y el primer paso fue privatizar todo. Incluso, ustedes lo pueden buscar en internet, estaba el decálogo menemista, cuyo primer artículo era: todo lo que pueda brindar el mercado no será hecho por el Estado. Entonces la privatización de las empresas estatales es otro de los fundamentos del neoliberalismo, no solo en lo que tiene que ver con los sectores productivos, sino también en lo que refiere a los servicios de interés público: agua, luz, educación, salud, transporte, entre otros. Pues esto parece medio risueño, pero hablan de una ética del mercado, sobre la concepción del mercado como un absoluto, como un principio regulador del orden, como un comportamiento social en el que todos los aspectos de la vida se hallan sujetos y deben ser orientados por el mercado. Por el mercado. Lo cultural, los intereses individuales, los sistemas de creencias, la sexualidad, todas las cuestiones que no son económicas forman parte de esta filosofía que el material habla de la ética del mercado.
es el mercado el que determina qué veo, qué como, qué consumo. Perdón, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Te escucho. Quería saber las consecuencias que tuvo la privatización de los comercios. ¿Qué consecuencias tuvo? ¿En qué ayudó a la Argentina? Lo vemos en el segundo Zoom. Porque ahora lo que estamos haciendo es describir. En el segundo Zoom vamos a empezar a analizar las consecuencias de lo que pasó en la Argentina en los 90. El otro postulado neoliberal es la libre circulación de mercancías, capitales y personas. ¿Qué es la libre circulación? Que vos sos un empresario, podés venir, invertir, o podés poner la plata en un banco, el Estado no te controla, y entonces te la puedes llevar cuando vos quieras. El neoliberalismo se adapta de esta manera, va de la mano de la globalización económica, que también lo vimos, ¿se acuerdan?, el cuatrimestre pasado. La prioridad del mercado mundial sobre el mercado interno, ¿esto qué significa? Que, ya que se basa en el libre comercio, el neoliberalismo le da prioridad, le da la primera oportunidad al mercado internacional, por sobre el mercado interno. Esto implica, entre otras cosas, que favorecen las inversiones extranjeras sobre las nacionales, lo que por un lado genera un movimiento de capitales, pero por otro causa desequilibrios importantes en la distribución del poder. Bueno, y después hay dos consideraciones que ustedes las ven después en el apunte, que es el desinterés por la igualdad social, y en esto lo puse porque el neoliberalismo es una evolución del liberalismo clásico. Al liberalismo clásico le importaba la igualdad social, al neoliberalismo no. Ve con desconfianza la búsqueda de la igualdad social, ya que considera que las diferencias sociales son las que dinamizan la economía. Dicho de otro modo, para no hablar de Argentina, pensemos lo que está pasando, no sé, en cualquier país europeo, tienen que profundizarse las diferencias sociales para que haya gente con más poder sobre gente que tiene menos poder. A menor, digamos, al tener una condición social inferior, al no tener seguridad social, al no tener buenos sueldos, según el neoliberalismo, se dinamiza la economía. Claro, el tipo labura 16 horas por día, de lunes a lunes, más o menos como en la época previa a la Revolución Industrial. Y también el neoliberalismo, como filosofía política y económica, percibe a la democracia como una circunstancia histórica por la que pero no la concibe como un proyecto importante. Entiende que la libertad es la que apela a la trascendencia, apela y trasciende el imaginario político de la democracia. Es decir, podría haber neoliberalismo sin democracia. De hecho, ha habido neoliberalismo sin democracia en buena parte de Latinoamérica en la década de los 70, con lo que se conoce como el Plan Cóndor. Digamos, toda la cantidad de dictaduras que hubo en Latinoamérica a partir de Chile, primero Brasil, después Chile, después Argentina, Uruguay, bueno, todo eso fue, digamos, la aplicación en el resto de los países de Latinoamérica de la experiencia de Chile, o sea que fuimos algo así como el laboratorio de estudio de un modelo que en los papeles funcionaba bárbaro, pero que en el próximo Zoom vamos a analizar las consecuencias. Pero, ¿qué significa con esto? Que para el pensamiento económico neoliberal, la democracia es una circunstancia menor, porque recuerden que una de las características es que la obtención de dinero, la maximización de las ganancias, era un fin en sí mismo. Entonces no importa si hay democracia o si hay dictadura. Si lo importante es, digo siempre el mismo ejemplo, capaz que ya se lo dije a ustedes, yo soy un productor de trigo, ¿bien? Ahora me confieso ante ustedes, tengo 1000 hectáreas, cultivo trigo, nunca lo había contado, bueno, lo voy a contar ahora. Entonces, ¿qué hago con ese trigo? Puedo venderlo al mercado interno, para que los fabricantes vendan harina, vendan fideos, galletitas o demás, o como es un commodity, que commodity significa hay un precio internacional fijado, lo exporto y gano en dólares. Y entonces, como en mi concepción neoliberal, el fin último es la ganancia económica, a mí que soy un productor de trigo,
¿Qué me importa que haya desigualdad social, pobreza, hambre, desabastecimiento? Es un problema del Estado, digo yo como empresario, ¿no? Pero un Estado manejado por el neoliberalismo tiene la misma filosofía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ejemplificar por qué decimos que el neoliberalismo, como doctrina económica y con su filosofía política, pretende que el Estado no regule, pretende que todo sea libre, pretende que el mercado internacional prevalezca sobre el mercado nacional. En el año 2005 vino Bush a la Argentina tratando de aplicar el ALCA, que era la Alianza Libre Comercio, esto que nosotros le podemos vender tranquilo, nuestros productos van a estar tranquilos en las góndolas norteamericanas, estadounidenses. Y ellos, por supuesto, en nuestros supermercados iba a haber productos norteamericanos. Qué piola, la desigualdad que hay, la asimetría que hay entre una economía y la otra, hacía que en los papeles era bárbaro, en la práctica, adelanto una consecuencia antes del próximo Zoom, lo que hace esa globalización y ese tránsito de libre comercio es que las empresas nacionales cierren. Y esto pasó en la Argentina, pasó en la dictadura militar, pasó en el gobierno de Carlos Menem, pasó después también, pero por eso digo, en honor a la objetividad y por respeto, digamos, centrémonos como modelo en lo que pasó en los 90. Y en los 90 cerraban las fábricas. Y en los 90 cerraban las empresas, cerraban las pymes. ¿Por qué? Porque vos podías comprar cualquier producto importado a un costo bajo, y ese costo bajo hacía que vos te sintieras en el primer mundo. La consecuencia, nos la describían hoy, fue el 2001. Bueno, se acortó el Zoom porque queda menos de un minuto y arrancamos en 5 minutos el segundo Zoom. ¿Estamos? No se me baja. Bueno. Bueno, comenzamos, o continuamos, mejor dicho, con la segunda parte de la clase. En la primera, recordemos, vimos las características teóricas del modelo, de esa filosofía, de esa corriente económica y política que se llama neoliberalismo. La describimos, se aplica de igual manera, o de igual manera, mejor dicho, con los mismos principios, pero adecuado a cada país, pero hoy es una de las doctrinas económicas predominantes en lo que se conoce como el mundo occidental. Y dijimos que íbamos a tratar de analizar un poco las consecuencias, y nos vamos a centrar en la década del 90, porque todos fuimos, creo que todos los que estamos en este chat, en este Zoom, vivimos lo que fue el 2001, que fue el cierre de la convertibilidad y por tanto del modelo neoliberal que arrancó con Carlos Menem en 1989. Algo ya hablamos, pero ¿alguien quiere contar desde su experiencia personal, cortito, por favor, consecuencias del modelo neoliberal de los 90? Yo tenía 4 años, pero quiero escucharlos. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Hay alguien joven, por lo menos, es un consuelo. Yo es que no me acuerdo. Sí, yo veníamos de una, o sea, mi marido trabajaba en una agencia de publicidad que tenía con el hermano, y veníamos de, yo qué sé, la época de ir al supermercado y decir, bueno, qué sé yo, galletitas irlandesas, o no sé, paté de no sé dónde, o sea, estaba todo bárbaro, ¿entendés? Y realmente uno después se da cuenta que eso está mal, que no está bien, que uno tiene que defender la industria nacional y todas esas cosas. Pero bueno, con los años, en ese momento uno estaba, pero en el 2001 la agencia quebró y tenía 9 empleados y tuvieron que echar, o sea, indemnizar en toda la historia, pero bueno, o sea, quedaron 3 y tuvieron que remontar, costó, pero nunca volvió a ser lo que fue, ¿entendés? O sea, se quedaron con 3 empleados, o sea, y
Nada, Sí, yo en perdóname ese que momento tenía los 15 perdóname de que te mi hija. interrumpa, tuve Silvia, digo, porque en Argentina, como en otras tantas cuestiones que tenemos los argentinos, si lo hacemos bien, ¿eh? Digamos, el modelo neoliberal fue sí, más de lo que pedían incluso. Con lo cual, vamos a ver ahora un video. Ahí fue cuando empezaron los trueques. Empezaron los trueques como consecuencia de eso. Pero fíjense que paradójico desde el punto de vista político, ¿no? El que implementó el modelo se fue con una imagen positiva importante. Y la bomba le explota al siguiente presidente, que mantuvo la política neoliberal. Y si ustedes recuerdan un poquito más, cuando vienen las elecciones del año 2003, el que gana las elecciones en primera vuelta es Carlos Menem. Es Menem, sí. Tuvo que haber un balotaje, después, bueno, él se bajó del balotaje y Sí. bueno, es otro capítulo de la historia. Pero digamos, hay mucha gente que hoy defiende ese modelo neoliberal. Porque como decía Silvia, vivió bien. Yo todavía recuerdo gente que dice, yo con 100 pesos llenaba el chango en Coto. Bueno, bárbaro. El problema era que cada vez... que se perdieron las industrias, todo. Claro, pero La cada vez... Destrozaron el país a costillas de vender los trenes, a costillas de todo, de vender todas las pymes, de destruir el país. Y bueno, empobrecía la industria nacional. Exactamente. Claro. Entonces cada vez había más desocupados. Recién Silvia nos decía, de 10 empleados le quedaron 3. Entonces los que por ahí no tenían una mirada, digamos, no es ni bueno ni malo, ¿no? El que no mira alrededor de lo que pasa, dice, no, yo vivía bárbaro en esa época. El problema es que cada vez era más chica la torta de reparto del ingreso. Porque en definitiva, de lo que se trata siempre, cuando hablamos de economía, es la distribución de los ingresos. Claro. Y en el neoliberalismo, en todas las experiencias neoliberales de Argentina y del mundo, obviamente, el costo social, el costo del cierre de empresas, el costo de los tratados de libre comercio, terminó siendo, en el caso de Argentina, las empresas privatizadas, las empresas estatales privatizadas con el fin de obtener dólares, en muchos casos vendidas a precios muy inferiores a los que valían. Cuando se acabaron el ingreso de esos dólares, que lo vamos a ver en el video, vino el endeudamiento, vino el condicionamiento, vino el Fondo Monetario, viene el ajuste, viene la concentración de los medios de producción, la sublimación del mercado, como esa filosofía casi un Dios que nos dice qué ver, qué no ver, qué comer, qué no comer, cómo pensar nuestra vida o cómo no pensarla. Y por supuesto que eso genera, si ustedes ven hoy, a la mañana, la Argentina estuvo cortada por lo que se denomina hoy la jornada del piquetazo en Capital Nacional. Lo que pasa es que golpea más seguramente en la ciudad de Buenos Aires, pero hubo movimientos en todo el país. Pero además digo, si ustedes miran lo que está pasando en Francia, hoy hubo una huelga por el aumento del combustible, porque la pandemia, más la guerra, más la concentración económica, más la política neoliberal, ¿qué hace? Que crezca la inflación. Nosotros ya estamos como escaldados en este tema, pero aquellos que tienen cierta estabilidad, si de pronto aumentan los precios de una manera sorpresiva, países europeos, y no aumentan los sueldos, bueno, la gente sale a protestar. Digo, no es una cuestión única de Argentina, pero nosotros como nos vamos a centrar, y el objetivo de esto es ver cómo nace el movimiento piquetero, una de las consecuencias, un fenómeno social que arrancó en Argentina y que después sí se expandió a buena parte de nuestro continente, son los piquetes. Y los piquetes, anticipo un poquito, no es que un día bajó un plato volador y de allí bajó una raza rara que se fue reproduciendo y fue colonizando mentes. Sí. El piquetero, conceptualmente, estamos hablando de los 90, el video tiene dos experiencias, General Cutralcó y General Mosconi.
Cutralcó en el 97, General Mosconi en el 2000. Gobierno de Carlos Menem, gobierno de Antonio de la Rúa. ¿Por qué digamos, qué es en esencia un piquetero en lo que vamos a ver en los 90? Estamos situados en los 90. Es el que se quedó sin trabajo y de alguna forma sale a resistir y sale a luchar para a visibilizar su problema. Para revertir una situación injusta. Sí, no, pero no es el problema individual, por eso es interesante lo que vamos a ver. Son dos, capaz que no veamos, el video dura 17 minutos, y yo te digo, una parte es General Mosconi y otra parte es, una parte es Cutralcó, otra parte es General Mosconi. Tal vez vamos Cutralcó y Mosconi lo ven ustedes después, así podemos debatir un poco. Digo, privatizaron YPF, cerró la destilería de General Mosconi. Ese pueblo vivía en torno a ese pueblo y los pueblos de alrededor vivían en torno a esa empresa estatal. Entonces, de vuelta, ¿cuál era uno de los principios del neoliberalismo? Maximizar los ingresos, la ganancia como una nueva religión y, digamos, no tener en cuenta las consecuencias que producían este tipo de cosas. Entonces vamos a ver en el video, un poco, tiene una pequeña introducción del contexto político y social del momento, y cómo se llega al punto de la primera revuelta popular, del primer movimiento piquetero que se da en Cutralcó. Bueno, comparto la pantalla y después analizamos, ¿sí? Esta es la primera parte del documental Puebladas de Cutralcó y Mosconi, dirigido por Gustavo Fontán. Junio de 1996, Cutralcó, provincia de Neuquén. Mayo de 2001, General Mosconi, provincia de Salta. Miles de kilómetros separan a una localidad de otra. Viven, no obstante, situaciones similares. Ambas ciudades crecieron al amparo de la empresa YPF, con salarios elevados, viviendas de calidad, hospitales y vacaciones pagas. Hermanas y hermanos del mundo, estoy convencido que quisieran estar aquí, en este momento, los 33 millones de argentinos, para explicarles qué es Argentina en este momento. Año 1989. A poco de asumir, Carlos Menem acepta un reclamo de larga data de los sectores dominantes. Se pone a tono con el neoliberalismo imperante y anuncia la privatización de las empresas estatales. La consecuencia es inmediata. Cientos de miles de argentinos pierden su fuente de trabajo. Poco tiempo después, un nuevo actor social nace y recorre el país. Los trabajadores desocupados, los piqueteros. Que hace 4 meses juré desempeñarme con lealtad y patriotismo como presidente de todos. Hoy renuevo ese juramento. No vamos a privatizar la esperanza que es de todo el pueblo argentino. El gobierno menemista está desmontando lo que queda del Estado benefactor que Perón había puesto en marcha. En la provincia de Neuquén, 2 ciudades vecinas viven de la explotación del petróleo que lleva adelante yacimientos petrolíferos fiscales. Plaza Huíncul y Cutralcó, donde viven los trabajadores petroleros. En Cutralcó, en un año la empresa reduce su personal de 4.200 a 600 empleados. Todos los YPF pusieron taxi. Todos los YPF, a todos los que echaron pusieron taxi, pusieron kiosco, pusieron mercado y no pasó nada. Porque hasta 5 autos compraban los locos. Como le daban, viste, lo liquidaban, viste, le daban plata, los locos compraban taxi, ponían kioscos, mercado, todo eso. Y se murieron, porque cliente no hay.
Junio de 1996. En ambos pueblos se cuentan 8.000 desocupados. Comienza el invierno y las empresas de gas y electricidad cortan el suministro a 1.500 usuarios por falta de pago. El gobernador Felipe Zapag anuncia que suspenderá un convenio con una empresa canadiense para instalar una planta de fertilizantes derivados de la explotación petrolera. En la mañana del 20 de junio, cientos de vecinos se reúnen sobre la Ruta 22. Estudiantes secundarios y docentes comienzan la protesta en la entrada del barrio 1, donde antes vivían empleados de YPF. Se suman otros pobladores de la zona y la protesta se hace general. Es toda una comunidad que se sabe en peligro de desaparecer. Los manifestantes hacen piquetes en las rutas. Durante 5 días, los accesos a Cutralcó y Plaza Winkle permanecen cortados. Se obstruye la salida de camiones de la destilería de YPF y se realizan asambleas para decidir el rumbo a seguir. Si el pueblo de Cutralcó dice levantamos, levantamos. Si dice nos quedamos, nos quedamos. Los manifestantes piden la presencia del gobernador Zapag. No hablarán con nadie más. 25 de junio. Llegan al lugar 400 gendarmes para desalojar a los piqueteros de la ruta. Con tanqueta hidrante, gases lacrimógenos y balas de goma, logran atravesar el primer piquete. ¡Tenemos hambre, jefe! ¡Tenemos hambre! ¡Somos 30.000! Una jueza está al frente del operativo. ¿Por qué no alguno de ustedes no busca la manera de acercar a alguien que hable con la jueza? No, pero alguien representativo que hable con la jueza. Usted no me puede estar pidiendo que haya un representativo cuando el representativo en realidad es el pueblo. El pueblo está manifestando el total desacuerdo con la política del señor Zapag. Doctora, le han propuesto al señor oficial de Gendarmería su visita a la torre, que es donde está el centro principal, acompañada por 2 o 3 gendarmes, y le dan la garantía de llegar allí a hablar. ¿Usted lo haría? Vamos. En el momento en que yo iba a hablar con ellos, los manifestantes, dije, bueno, va a haber algún representante, algún concejal, alguien, pero no había nadie. Había pueblo, había miles de cabezas. Eso era lo que había. Dado que esto excede a la cuestión delictual que yo he venido a hacer, me declaro públicamente incompetente. Me retiro del lugar y las fuerzas que vinieron conmigo también. Finalmente, ante la presión social, el gobernador Zapag se traslada a la zona esa misma tarde y llega a un acuerdo con los piqueteros. Se llamará a una compulsa nacional e internacional para la planta de fertilizantes. Los manifestantes levantan el piquete, celebran el triunfo popular con caravanas por las calles de las ciudades. Durante 6 días, Cutralcó y Plaza Winkle han mantenido en vilo al país. ¿Quién va a ir a pelear por nosotros si no somos piqueteros? Porque tiene que haber una persona que nos represente a nosotros. Es como todo tiene sus representantes. Y para nosotros somos piqueteros. Se trata de la primera protesta social
que concluye exitosamente ante un modelo que parecía inexpugnable. Pero casi un año después, en nada ha cambiado la situación de Cutralcó y Plaza Huíncul. Desde marzo, los maestros neuquinos están en huelga contra la Ley Federal de Educación. El 9 de abril, los desocupados de Cutralcó y Plaza Huíncul toman nuevamente las rutas, apoyan a los docentes y exigen que se cumpla el acuerdo firmado por el gobernador un año atrás. Y organizándose nos están haciendo mierda y haciendo cagar de hambre. El 12 de abril, tras desalojar las rutas, la gendarmería ingresa en un barrio de Cutralcó con gases lacrimógenos y balas. La población se indigna, se suma a la protesta y sale a las calles a enfrentar a los gendarmes. Cerca de la ruta provincial 17, cae muerta de un balazo Teresa Rodríguez, una trabajadora de 25 años. Tenemos que lamentar una muerte de una compañera que ha fallecido hace un ratito, así que muchachos, tratemos de estar tranquilos, muchachos. Tratemos de estar tranquilos. Pero puede haber muchas muertes más si nosotros seguimos la misma postura. En Cutralcó, más de 15.000 personas participan del entierro de Teresa Rodríguez. Manifestaciones de repudio se suceden en todo el país. El crimen quedará impune. El gobierno nacional habla de rebrote subversivo y criminaliza a los piqueteros. Muchos son encarcelados. La segunda parte del documental. Las puebladas de Cutralcó y Plaza Huíncul se replican en muchas ciudades del país. Los cortes de rutas denuncian la nueva pobreza que lo recorre. No es como dice la televisión, que son unos delincuentes, que son una manga de vagos, que son de todo nos tildan. Pero ya no podemos más ya estar en silencio. Tenemos que salir a la calle. En la provincia de Salta, la privatización de YPF también amenaza con dejar pueblos fantasmas. Es el caso de General Mosconi. Hacia 1991, son pasados a retiro 3.500 trabajadores de YPF. Constituían el 90% del personal de Mosconi. El sindicato de los petroleros, SUPE, no hace nada para oponerse a la privatización. La ciudad parece haber perdido la razón de su existencia. Sin embargo, sus habitantes se resisten a ser borrados del mapa. Los obreros despedidos crean la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi. La UTD se convierte en un poder paralelo a los gremios y a los gobiernos municipal y provincial. Porque mi abuelo trabajó, mi padre trabajó y yo he salido a defender a YPF. Porque si iba de generación en generación, tendría que haber quedado para mi hijo. Entonces no lo supe defender. Se vendió todo eso, no se pudo defender. Porque tendríamos que haber luchado a muerte para evitar todo eso de la privatización. Las protestas van aumentando. En marzo de 1997, los habitantes de Mosconi y Tartagal realizan el primer corte de ruta que dura una semana. La medida cuenta con el apoyo generalizado de todos los sectores sociales. Los trabajadores desocupados adquieren día tras día mayor peso político. Los cortes de ruta se suceden ante cada despido, ante cada sueldo atrasado, ante cada detención. El doctor Carlos Saúl Menem le coloca la banda al señor presidente de la Nación, doctor don Fernando de la Rúa. El 10 de diciembre de 1999 cambia el gobierno, pero no el modelo económico que genera más desocupados. Y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social, pero sé distinguir entre los necesitados y los violentos o los delincuentes que, aprovechando esta situación,
utilizan el desorden para crear el caos. En mayo del año 2000 tiene lugar la primera gran pueblada. Los desocupados piden trabajo, más planes sociales del gobierno y los pagos atrasados de los ya existentes. ¿Saben ustedes que puede haber un enfrentamiento? Sabemos, estamos conscientes de ello, pero lo que nosotros queremos hacer es tratar de evitar eso. Por eso queremos estar constantemente en el diálogo. Si lamentablemente el juez Medina o como la Nación evitan eso, que yo creo que los responsables serían ellos, porque yo creo que lo que estamos haciendo acá en este corte de ruta es pelear por algo justo. Alejandro Gómez y Orlando Justiniano, dos piqueteros de 19 y 20 años, mueren incendiados en una camioneta mientras llevan provisiones al piquete de Mosconi. La policía determina que ha sido un accidente. Los pobladores acusan a las fuerzas del orden. En nombre del gobierno de la provincia de Salta, digo, repudiar cualquier hecho de violencia que se pueda producir ante esta situación. Finalmente, se cortan las negociaciones con el gobierno. Los cortes vuelven a ser masivos. En la madrugada del 12 de mayo, 600 gendarmes desalojan la ruta 34. Hemos llevado a cabo una operación de limpieza como se nos ordenó. Todavía no tengo las novedades porque se está combatiendo en los costados a los flancos de la ruta. Ha sido detectado un grupo en el monte y se está tratando de terminar con la acción de ese grupo. Tal como sucediera en Cutralcó 3 años atrás, la policía provincial entra en Mosconi e invade las casas en busca de los cabecillas piqueteros. La población se enfrenta a las fuerzas policiales que deben replegarse cuando llega una columna de 10.000 manifestantes desde Tartagal y otros pueblos vecinos. Finalmente, el gobernador Juan Carlos Romero acepta las condiciones de los piqueteros. El corte de ruta se levanta al día siguiente. Un montón de burócratas durante 14 años no han conseguido nada para nosotros. Y estos 5.000 puestos, con 220 pesos lo hemos conseguido nosotros, el pueblo, hoy. Hoy, este es para ustedes. En noviembre del año 2000, la policía reprime a los manifestantes de Mosconi y mata a Aníbal Verón, un chofer de la empresa de ómnibus Atahualpa. Junto a sus compañeros, reclamaba el pago de 8 sueldos atrasados. A mi marido no lo mataron por robar, no lo mataron por ninguna cosa, sino por honestidad, porque queríamos cobrar los sueldos que le debía la empresa Atahualpa. La indignación popular termina con el ataque a la terminal de Atahualpa, la municipalidad de Tartagal, varias comisarías y otros edificios públicos. Un año más tarde, en el mes de junio, los piqueteros de General Mosconi toman nuevamente las rutas. ¿Cómo le van a tirar mujeres? ¡Son mujeres! ¡Son mujeres los que llevan el camino! ¡Por Dios, qué son! ¿Qué son? Yo doy la cara, pero sí tienen que dar la cara al maldito gobierno. El gobierno, yo doy la cara porque no les tengo miedo. Esta vez, la violencia de la gendarmería termina con la vida de 2 trabajadores que no participaban de la protesta, Carlos Santillán y Oscar Barrios. Y de la segunda parte es Plaza Winkle, pero lo dejo para que lo vean ustedes en casa después, pero es más o menos lo mismo. ¿Qué dijo el presidente con todo eso, con la privacidad? ¿Cómo, perdón? ¿Qué dijo el menemismo Menem cuando sucedió esto? ¿En qué se equivocó? ¿Qué dijo? No, en realidad, digamos, respondiendo. ¿No dijo nada? No, sí dijo. No, sí dijo. Más que dijo, hizo. Digamos, la
lo que tiene que ver con el modelo neoliberal. Digo, a ver, cuando empezaron estas movidas, estas revueltas en Cutralcó, lo que sucedió fue, ustedes lo acaban de ver, la gendarmería reprimiendo. Entonces, yo quisiera tomarnos 5 minutos para cambiar algunas impresiones de qué les significó ver este video. Es información que está, perdón Graciela, es información que está en YouTube, hay un montón de documentales, yo traté de sintetizar y sacarle las partes por ahí más duras y dejar solo las que ejemplifican esto que fue el modelo neoliberal, y empezamos a analizar las consecuencias. Y acá la idea es ver cómo nace esto que hoy se conoce, o esto que fue un fenómeno social argentino, el movimiento piquetero. A ver, 5 minutos, sean breves y todos compartimos una opinión. Mirta. Yo no recuerdo haber visto, porque yo estaba muy metida en el trabajo que tenía, que no miraba televisión, entonces me causó ver esto una tristeza terrible, es más, hasta las lágrimas, porque ver lo que pasó en el país en ese momento, que bueno, después se fue pasando, que hasta ahora ha pasado hace mucho, también de reprimir y con las muertes también de la gente que protesta. Es muy triste, muy triste. Bien, ¿alguien más? Pero en su momento yo no recuerdo de haberlo visto porque no miraba mucho televisión, no me interiorizaba en esas cosas, en nada en realidad. Y porque además después, Mirta, este tipo de situaciones no tenían una gran difusión en los medios de comunicación, que ya estaban privatizados también. Sí. Eso es lo que iba a acotar, ¿no? Que no se llegaba acá a todas esas cosas. Y aparte acá, yo en ese momento estaba viviendo en Buenos Aires, pero me imagino que si no llegaba a Buenos Aires, menos acá. O sea, uno también vive acá medio como desligado de todas las protestas estas que hubo toda esta semana, que las ves y las ves más o menos, porque también convengamos que los medios están monopolizados, o sea, te van a mostrar lo que tienen ganas de que te muestren, ¿no? Entonces, es parte de... No, a mí me indigna un montón, porque aparte en esa época estábamos todos, yo hablo desde mi lugar, ¿no? Como medio engañados con sí, el 1 a 1, qué bueno, podemos conocer el mundo. Y no nos damos cuenta que, o sea, que para que eso pase, hay otro montón de gente que se mata de hambre, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Y se pierde un montón de cosas, desde la industria, chiquito. Hoy estaba en un negocio y dice, ¿vieron lo que pasó en Francia? Que no sé qué, ¿no? Y me acordé de lo que vos estabas comentando hace un rato. Entonces dice, viste, pararon el país porque se dio la tensión. Acá somos un país de mierda, así, somos un país de mierda, porque acá nadie se fija. Y yo no me quiero pelear con nadie, ¿no? Ni menos, viste, ponerte a hablar con un desconocido de política porque no sirve. Pero, digo, me parece que lo que hay esa sensación de defender lo nuestro, ¿entendés? O sea, y no pasa tampoco por este gobierno, no pasa por este presidente, o sea, pasa por eso no, Silvia, perdóname que te interrumpa, por eso nos estamos yendo, pero por eso, nos estamos yendo a la década del 90 para poder analizar el modelo neoliberal y sus consecuencias con una perspectiva histórica. Sí, ¿quién más? Gracias, Silvia. Yo creo que fue una guerra, o sea, fue algo, el pueblo contra el pueblo, porque los gendarmes nos dejan de ser también trabajadores estatales, tanto con la policía, entonces lo que lograba en ese momento y lo que logra, bueno, vamos a esa época, es que se enfrente el pueblo contra el pueblo. Ellos se desligaron totalmente. El gobierno estoy diciendo, ¿no? Sí, pero además de desligar, o sea, uno podría desligar, o uno podría analizar que se desligaron si hubieran dejado actuar, pero no se desligaron. Claro. Otra consecuencia de los modelos neoliberales es la criminalización de la protesta social. Vieron que el video decía en un momento... Los demonizaron, en realidad los demonizaron. Los demonizaron y el gobierno hablaba de un rebrote subversivo.
Sí. Cuando en realidad vimos que era gente que en un pueblo... Quería comer. Que quería comer, pero además no es una cuestión individual esa, No, y este es el fenómeno social. que quiero que analicemos. Era un pueblo donde de un día para otro 3.600 personas se quedaron sin trabajo. Les cortaron la luz, les cortaron el gas, en el sur que sufrió bárbaro. ¿Cuál era la actitud para salir? ¿Quedarse en casa? Bueno, ahí nace este movimiento piquetero, que hay que analizarlo como un fenómeno social, consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal. Obviamente... Sí, un estallido social como fue lo que veíamos el otro día de los trabajadores, ¿no? También ante la injusticia que ven estalla, porque bueno, el pueblo no puede aguantar más. Claro, y cuando vean el video completo, la segunda parte, la de General Mosconi, termina con el estallido del 2001. Más de 30 muertos, bueno, todos vivimos o sabemos de esa época. Pero yo creo que en la cabeza de todos nosotros, no soy adivino, pero intento interpretar, es imposible no comparar los piqueteros de ahora con esos movimientos piqueteros. Porque así como fue un fenómeno social nuevo, novedoso para la Argentina, en el movimiento piquetero, vimos un ejemplo, Cutralcó, pero hay muchos más, ¿no? Mosconi, lo van a ver ustedes, pero hay muchos más. No había ingresos cero. Digamos, que se quedó sin trabajo, le cortaron la luz, le cortaron el gas, le cortaron. No había alternativa. Después viene otro fenómeno que se va dando, también lo analizo desde la perspectiva histórica, que son la contención social del Estado, en un modelo que no es neoliberal. El modelo neoliberal dice, maneja el mercado, te quedaste sin laburo, bueno, vemos, andá, fíjate qué haces. Aparece la ayuda social del Estado, con programas que tienden a universalizar esta cuestión. Ahora, y esto es una opinión absolutamente personal, que me gustaría que la podamos hasta incluso debatir. Si uno compara el movimiento piquetero, quedan 10 minutos, si uno compara el movimiento piquetero de hoy con aquel movimiento piquetero que surgió, vamos a encontrar una gran diferencia. Aquellas eran luchas colectivas contra un modelo neoliberal que privatizó las empresas, que quedó un montón de gente desocupada, que cerraron fábricas porque abrieron el famoso libre comercio y demás. Y hoy estamos asistiendo a una discusión de movimientos sociales por el manejo de planes sociales. Entonces, hay una pequeña gran diferencia entre este movimiento piquetero que hoy estamos viviendo, que no lo juzgo, no lo critico, ni lo apoyo. Lo estoy describiendo. Contra aquel movimiento piquetero, el nacimiento de un nuevo fenómeno social, que fue la resistencia a un modelo neoliberal absolutamente salvaje que se llevó puesta a la Argentina. ¿Qué opinan sobre esto? Y sí, profe, porque en un momento fue un reclamo de todo el pueblo, ¿entendés? Porque los piqueteros en ese momento fueron la verdadera cara del hambre, de la necesidad, de la falta de trabajo. Y hoy como que se ve como que cada uno acude a... No sé cómo explicarlo, pero como que cada uno tiene sus punteros políticos, son manejados por ellos. Por los movimientos, por lo que hoy conocemos, y yo insisto, no es una crítica, es una descripción, como las conducciones de los movimientos sociales actuales que administran los planes sociales. Y ahí donde empieza a complejizarse un poco. Pero bueno. Hablar de que ahora les pagan por ir a los... ¿no? O sea, antes por ahí eran por causas más reales, esto que dice el compañero de que luchaban eran la cara del hambre y de la injusticia que había,
Ahora no. No creo que sea así, yo creo que ahora la gente también Paren de uno. Para, Florencia. Sí, para mí es como que lo que sucede ahora es la rama de la raíz. No te escuché, Graciela. Ahora son ramas de lo que sucedió en ese momento. Claro, sí, no es lo mismo. Florencia, vos estabas diciendo algo. Qué interesante debatirlo con madurez este tema. No, que creo que si bien en su momento, no, el 2001 no es comparativo con lo que está ahora, de ninguna manera, pero sí creo que se está pasando hambre, que sí hay un montón de problemas y que bueno, que la gente sale a la calle a reclamar, ¿no? Hoy lo que pasaba, que estaban reclamando era eso, ¿no? La distribución de quienes manejan los planes sociales. Y no es que a la gente se le paga por ir a una manifestación. En no general, a ver, no creo en mi parte que sea así, yo soy militante y me parece... No, yo estoy de acuerdo con vos. A ver, digo, si vos me preguntás mi opinión, los planes sociales deberían ser, por ejemplo, el plan Progresar, que es un plan que se pensó para estudiantes adultos, digamos, hasta 24 años. Vos ingresabas a la página del ANSES, llenabas todos los datos y cumplías los requisitos, tenías el plan, tenías el programa, listo. El problema hoy es cómo se administran esos planes sociales. Yo creo que la inmensa mayoría están bien otorgados porque es verdad que hay una situación social complicada. La diferencia entre esta realidad social y la que vimos en el video es que en aquel momento no había un colchón de asistencia social de parte del Estado. Ahora sí la hay. Y después sí hay organizaciones que, bueno, hacen mal los deberes, bueno, será el Estado el que tenga, ahí de vuelta, digamos, el Estado no puede mirar para el costado. De hecho, hay muchas denuncias de este tema. Pero, a ver, ustedes vieron la jueza cuando va con la gendarmería a vaciar la ruta en Cutralcó, cuando habla con la gente, cuando les ve la cara, cuando a esa cosa que era un expediente, la jueza mira a los ojos y dice, me declaro incompetente, no puedo trabajar acá, no puedo hacer nada. Por otro lado, después sí, vino la represión, las muertes y demás. Ahora, cortar una ruta en el 96, en el 97 en Cutralcó, y cortar una ruta hoy, y esto es lo que me gustaría también analizar, produce, independientemente de que se justifique más o menos la situación, pero un corte de rutas, un corte de calles, produce este fenómeno que también muestra buena parte de la intolerancia de mucha gente, que es, chocan dos derechos, mi derecho a protestar y mi derecho a transitar. Y uno podría decir, bueno, es más importante que la gente proteste para comer. Sí, pero lo que pasa es que también, yo me trato de ponerme de todos los lados posibles, ¿no? Lo que pasa es que el paro de trenes que hubo ayer, por ejemplo, impidió que mucha gente fuera a laburar. Y entonces, claro, y al que no fue a laburar perdió el presentismo, digo. Entonces, tal vez el desafío, y nosotros en esta materia, siempre mi objetivo, se lo dije en el primer cuatrimestre cuando tuvimos la otra materia, es que miremos la realidad con espíritu crítico, que pongamos en funcionamiento el pensamiento crítico. Que no estoy a favor o en contra porque sí, sino que hay que contemplar que los derechos, y vimos sobre derechos, los derechos en situaciones extremas, y sobre todo cuando hablamos de necesidades básicas insatisfechas, hay derechos que confrontan, que chocan. Insisto, la protesta con el derecho a la circulación. Si yo no puedo ir a jugar al pádel, al club privado, bueno, esa es una situación. Tengo derecho a hacerlo, pero es una situación. Ahora, si la protesta social hace que yo no puedo ir a trabajar y pierda el presentismo y me descuenten el día, esperen, ahí ya cambia la situación. Si la protesta es porque
cerraron una empresa y hay 400 despedidos, eso es una cuestión. Si la protesta de corte es por, no sé, alguna causa que se podría protestar, pero tal vez desde otro lugar, bueno. Sí, ¿quién levantó la mano? Yo, profe, nada, lo que quería comentar era que sí, ahora las protestas ya como que tienen un camino hecho, ¿no? No es lo mismo la protesta que se hacía en ese momento con la protesta que se hace ahora. Y creo que cuando se llega a un corte, a una movilización, creo que es el último recurso que se usa. Sí, sí. Sí, coincido con eso. Y en general, yo digo siempre, la inmensa mayoría lo utiliza como último recurso. Lo que pasa que, frase que uso siempre, hace más ruido un árbol que se cae que un bosque que crece. Digamos, uno que meta la pata hace más ruido que un montón de gente que hace las cosas bien. Bueno, nos queda 1 minuto 13 segundos. Hoy vimos modelo neoliberal desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista del libro, cuáles son las condiciones. Esto se replicó a lo largo y a lo ancho del mundo, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, cuando el capitalismo absorbe a todo el mundo. Hay una evolución del capitalismo que se llama neoliberalismo, vimos cuáles son sus fundamentos, y vimos una experiencia en Argentina, podríamos haber visto una de Brasil, pero caramba, vivimos en Argentina, que es Cutralcó, y cómo nace el fenómeno piquetero, porque esta materia es Estado y nuevos movimientos sociales. Entonces, hoy, ¿hay movimientos sociales? Sí, hay un montón. Pero teníamos que analizar de dónde surge el movimiento piquetero para entender en las próximas 2 o 3 clases que nos quedan los nuevos movimientos sociales ya a partir de la primera década de este siglo. ¿Estamos hasta acá?